Tranquilo. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por este día que pasó, Señor. Te pedimos que ahora que estamos acá reunidos para escuchar de tu palabra, abras nuestras mentes y nuestro corazón, Señor, para que lo que tú tienes para nosotros sea entendido, comprendido y guardado en nosotros para siempre, Señor, y puesto en práctica. Te agradecemos por todo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, listo, entonces vamos a comenzar. Vamos, como siempre, nuestro tema de hoy es largo, vamos a ver si no alcanzamos a lograrlo, yo llego hasta un punto, miramos la hora y ustedes me van diciendo si podemos seguir. Es un poco más largo porque necesitamos siempre hacer un repaso, necesitamos también, digamos que ir lentamente, así que bueno, pues vamos a ese repaso, ¿sí? ¿Recuerdan qué vimos la vez pasada? El año de agricultura judío y su relación con el santuario. Exacto, el año de la agricultura judío y la relación con el santuario. Durante toda la semana, no, durante todo el tiempo que estemos en esta serie, pues vamos a usar los elementos que vamos reuniendo, ¿sí? Así que por tal razón es importante repetir las veces que sea para que se nos quede en nuestra mente. Hoy vamos a ver que el tema es bastante bonito, es cada vez que nos profundizamos más y vamos adentrándonos en el santuario, vamos a descubrir cosas para nuestra vida que son invaluables. Por eso digamos que este tipo de espacios son invaluables para todos nosotros porque estamos conociendo cuál es el plan de la salvación y qué es lo que quiere Dios para nosotros, pero también cómo lo planeó desde hace mucho tiempo. Así que hemos visto el orden del santuario celestial desde el atrio hasta el lugar santísimo. Hemos visto el año de la agricultura judío. Vimos hace 8 días más o menos el tema de las fiestas. Y hoy vamos a hablar de el éxodo del pueblo judío en el santuario. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero como siempre les digo, primero un repaso. Entonces vamos a ir a las preguntas, ¿no? ¿Cómo se distribuía el santuario que estaba allí en el pueblo de Israel? Recuerdan que tenía una puerta, ¿cierto? La puerta del santuario quedaba ¿en qué dirección del compás? Al oriente. Al oriente. Al oriente, muy bien. El primer mueble, ¿recuerdan cuál era el primer mueble que veíamos después de entrar por la puerta? El altar. El altar. El altar del sacrificio, ¿se acuerdan? El altar del sacrificio. Después del altar del sacrificio, ¿qué veíamos? El lavacro. La vaca o la fuente de la regeneración, muy bien. Eso es lo que veíamos después. Después entrábamos en la tienda de reunión, al lugar santo, y en la tienda de reunión se encontraba al lado izquierdo, al sur, ¿qué se encontraba? El candelabro de oro. El candelabro o el candelero, también se le llama así, ¿cierto? Al norte, al lado derecho, ¿qué encontrábamos? Mesa de los panes de la proposición. La mesa con los panes de la proposición. Muy bien, ustedes están hoy como un hacha, ¿cierto? Debajo de la mesa había una repisa y ¿qué se encontraba sobre la repisa? ¿El vino? ¿La ofrenda del vino? El vino. El vino. ¿Cómo se le llamaba en la Biblia a ese tipo de ofrenda? Libación. La libación, muy bien. Después íbamos al occidente, ¿cierto? Y cuando entrábamos, cuando mirábamos hacia el occidente, ¿se encontraba qué? El altar del incienso. El altar del incienso. Recuerdan que allí se ofrecía incienso con la sangre mezclada, ¿cierto? Ahora, pasábamos la cortina y detrás de la cortina encontrábamos ¿cuántos muebles? Uno, ¿cierto? ¿Cuál era ese mueble? El arca del pacto. El arca del pacto, que tenía, Dos querubines. bueno, arriba tenía 2 querubines, representaban La el ley, pueblo de Dios. tenía la ley, Sí, tenía las tablas de la ley, tenía la vara de Aarón y tenía el maná. una porción del maná. Muy bien. Ahora repasemos lo que vimos en relación con el año de la agricultura judío, ¿cierto? Bueno, entonces la primera pregunta, otoño. ¿Qué pasaba en el otoño en el año de la agricultura judío? Todo de la cebada y el trigo. Perdón, de a uno. Se sembraban las semillas del trigo y cebada. Eso, se sembraba la semilla de trigo y cebada. ¿Qué pasaba en el otoño normalmente con el clima? Era frío. Era frío, llovía mucho y la tierra ¿cómo estaba? Suavizada. Blanda, estaba blanda. Entonces se sembraba la semilla es de cebada y de trigo,
¿Y qué pasaba en el invierno con esa semilla? ¿Germina? Germinaba, ¿En el sí. invierno? Quedaba invierno. como en stand-by, quedaba como en Eso. stand-by porque el invierno es muy frío y oscurito. Exacto. Descansaba porque el invierno era oscuro y además era frío. Recuerden la palabra oscuro. El invierno era oscuro y frío y pues digamos que una semilla para que una semilla crezca necesita de Luz. el sol. Sí, es parte del proceso de la fotosíntesis, el sol. Entonces, específicamente en el invierno la semilla descansaba, digamos que quedaba, de hecho más adelante vamos a ver que la misma semilla podríamos decir que moría durante ese periodo, pero nacía después. Bueno, pero por ese periodo descansaba porque el invierno era oscuro, era frío. El frío y la oscuridad eran rotos, ¿por qué? Por la primavera. Por la primavera, el sol de la primavera, ¿cierto? ¿Qué pasaba con las semillas específicamente durante ese periodo de la primavera, digamos, comenzando esa primavera mucho más hacia el principio? Ahí sí Crecían. brotaba. Ujú. Sí, quiero decirles una palabra que se utiliza allí que es muy importante. Las semillas morían y germinaban, ¿sí? Es como muere, pero ahora va a vida. Eso es muy importante en lo que vamos a ver hoy. Morían y germinaban. ¿Cuál festival celebra la siembra de la semilla en la tierra cuando empieza a levantarse el sol para que la semilla germine? Es decir, ¿qué festival hablábamos de un festival especial que celebraba que pues, se había sembrado la semilla, pero empezaba de repente a surgir gracias a que había sol? ¿Cuál era el festival? Las trompetas. Oh, No, cuando germinaban La las fiestas Pascua. primaverales, la Pascua, los panes, las primicias. La Pascua. eso, ¿quién dijo por ahí la palabra? ¿La dijo por allí, ¿Hanukkah? Vanessa? Sí, creo que sí. El ¿Hanukkah? Hanukkah. Sí, Hanukkah que se le conoce hoy en día, pero digamos que más bien hablemoslo como era el original, ¿cierto? Se llamaba el Festival de La las Luces. dedicación o las luces. Eso, o la de la dedicación, ¿cierto? Dedicación. Ujú. Se celebraba eso porque había más luz y ya habíamos hablado de que se llamaba la fiesta de la dedicación. ¿Por qué? Porque el altar del sacrificio, después de que Antíoco Epífanes estuvo por allí, el altar del sacrificio fue restaurado después de que hubo un tiempo en el que Antíoco Epífanes entró en el santuario y no dejó hacer más sacrificios. Pero lo que pasó aquí es que después esta fiesta se celebraba como la dedicación, básicamente porque se volvió a dedicar el altar, ¿sí? Eso es muy importante también. Miren, dos puntos que ya les nombré que son importantes para lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Entonces se conmemoraba la dedicación del altar del sacrificio después de que Antíoco Epífanes lo había destruido, ¿cierto? Entonces, ¿qué más pasaba durante ese periodo, por ejemplo, después del 25 de diciembre, 21 de diciembre? ¿Qué pasa con los días? Se alargaban. Se alargan. De hecho, todavía pasa, ¿cierto? Los días hoy se alargan y comienza entonces a haber días más soleados, ¿sí? Después de esa época venía ¿qué? Las fiestas primaverales. Exacto, la primavera, ¿cierto? ¿Qué pasaba en la primavera con la semilla de cebada y de trigo? La cebada se recogía en marzo y abril y el trigo en mayo. Muy bien. La cebada germinaba primero y crecía más rápido, ¿sí? Es decir, germinaba primero, crecía más rápido y entonces había una cosecha inicial de la cebada. El trigo germinaba de manera más lenta y la cosecha se hacía más tardía, era un poco más tardía. Dos cereales que se sembraban, de hecho, no sé si recuerdan la vez pasada que hablábamos en Apocalipsis de la mies, al fin ahorita vamos a hablar de eso, pero la mies y las uvas. Y las uvas. ¿Sí? La mies, cuando ustedes van a la definición de la mies, ¿alguien sabe cuál es la definición de mies? No. ¿No? La palabra, creo, no. No, la mies específicamente se está refiriendo a la cosecha de cereal, ¿sí? Eso se llama la mies, una cosecha de cereal. Entonces, por eso se llama la mies porque está recogiendo tanto la cebada como el trigo, ¿sí? Es pues simplemente un dato para que pues no nos corchen ahí cuando nosotros vamos a la Biblia y ¿qué es la mies? Ah, bueno, la mies tiene que ver con el cereal específico. Entonces, sí, primero germinaba entonces la cebada, después el trigo en momentos diferentes.
en la primavera, la primera fiesta que se celebraba, ¿cuál era? La Pascua. La Pascua, ¿sí? Y si ustedes van, por ejemplo, a Juan 12, ¿sí? La Pascua representa el sacrificio de Cristo, ¿sí? Pero es importante saber, vamos a ir a Juan 12, vayan buscándolo, pero es importante saber que si la semilla no cae en la tierra y muere, no puede germinar. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que tenía que morir? La semilla tenía que caer en la tierra, morir, para que después germinara y produjera fruto, ¿cierto? Ahora, Juan 12, desde los versículos 23 al 26, nos habla específicamente de este proceso con Jesús. ¿Quién lo quiere leer? 23 al 26. Juan 12. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muy bien. Si se dan cuenta, es que aquí se dan cuenta que cuando nosotros estudiamos el santuario, ahora podemos ver la Biblia desde otra perspectiva. Seguramente. Aquí está diciendo específicamente que Jesús estaba hablando de que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, es decir, hacer su sacrificio. Y lo que dice específicamente es que, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, entonces queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que tenía que morir. ¿Para qué? Para después germinar. Muy interesante, ¿no? El trigo, aquí está hablando del trigo, el trigo que tenía que morir para germinar. Pero bueno, la primera fiesta era la Pascua. ¿Qué conmemoraba la Pascua? La muerte... No. Y la muerte de Cristo. Sí, la muerte de Cristo o el sacrificio de Cristo, podríamos hacerlo. ¿Cuándo se celebraba la Pascua? ¿En qué momento del año? El 14 de Nisan. El 14 de Nisan, o sea, en la primavera, ¿sí? Cuando la semilla de cebada crecía, ¿sí? Es básicamente cuando se preparaba la cosecha de la semilla de cebada. Pero ¿qué pasaba con la semilla de trigo? Lo que dice el texto, ¿sí? La semilla de trigo tenía que morir, se demoraba un poquito más. La primera que se daba era la de cebada, pero la semilla de trigo moría y empezaba entonces a germinar. Para que después en una cosecha mucho más tarde, para que después hubiera una cosecha mucho más tarde, específicamente 50 días después de las primicias. 50 días después de las primicias venía la cosecha del trigo. Del trigo. ¿Cierto? La cosecha del trigo. ¿Qué mueble en el santuario coordina con la Pascua? La misa de los panes. Ah, no, mentira. El altar del El sacrificio. altar del sacrificio. El altar del sacrificio, muchas gracias. ¿Dónde mataban el animal que simbolizaba a Cristo? Pues en el altar del sacrificio. Allí era, ¿cierto? Ahora, ¿cuál era el siguiente festival? El de los panes. Ahora sí, el de los panes. Ya ustedes lo dijeron, Sandra por allá lo dijo. 14 de Nisan se celebraba La muerte de Cristo. la Pascua. El 15 de Nisan, la muerte de Cristo, muy bien, la Pascua. 15 de Nisan, recuerden incluso que era un día solemne, era un día de reposo, ¿cierto? Que día en que reposó Jesucristo. El pan de vida está en el sepulcro, el sábado específicamente. Pan sin levadura o ácimos, entonces empezaba el 15 de Nisan, ¿sí? El 16 de Nisan, que era el día siguiente al día de reposo, ¿se celebraba qué fiesta? Las primicias. Las primicias. ¿Qué se hacía en las primicias? Se preparaban. Se llevaba las gavillas. Eso. Se tomaba una gavilla de los primeros frutos. ¿Sabemos de qué era la gavilla? No. Trigo. Ah, De Como trigo. manojo. de cebada. Manojo. De cebada, porque era la fiesta que estaba allí, ¿cierto? Entonces se mecía los primeros frutos, se mecía la gavilla de cebada y se mecía en la presencia del Señor, ¿sí? Como símbolo de la cosecha grande que estaba próxima a venir. Es decir, se ofrecía ese manojo de cebada básicamente como símbolo de la cosecha grande que estaba por aproximarse. Era un indicio de una cosecha gigantesca que iba a venir en el futuro, que nosotros sabemos que es el Pentecostés. Ahora, ¿qué representaba el mecer de la gavilla?
La resurrección de los muertos. Bueno, les hago otra pregunta. ¿Cuál mueble del santuario tiene relación con la gavilla, con mecer la gavilla? El lavacro. No. Sí, ¿O muy bien, sí. Después del altar de sacrificio y la Pascua, que ya hemos hablado, ¿cierto? ¿De qué mueble tenemos? El lavacro, ¿cierto? El lavacro simboliza ¿qué? El bautismo, Bautismo. ¿cierto? Viene la muerte, recuerden, en el bautismo nosotros ¿qué hacemos? Viene la muerte, pero también viene La resurrección. la resurrección, ¿cierto? Brota la semilla y produce los primeros frutos de cebada. Entonces, se mecían ante el Señor. El simbolismo de la fuente que se encuentra en el santuario, básicamente es que esa fuente era el primer fruto que se mecía. Y eso fue lo que pasó cuando Jesús hizo. Sí, aquí mi papá está al lado mío y tiene una pregunta. ¿Qué representa entonces en la cebada? ¿Quién representa la cebada y el trigo aquí? La cebada representa al mismo Jesús allí, ¿cierto? Y también las personas que vinieron allí, que subieron al cielo también con Jesús, los que resucitaron con Jesús, las primicias. Y el trigo representa, como vamos a ver más adelante, los frutos que vinieron como resultado del Pentecostés. ¿Sí? ¿Se escucharon la pregunta allí? Sí. Listo. Listo. Entonces, ahí tenemos, entonces, el mueble era el lavacro, que simboliza entonces el bautismo, pero entonces allí, específicamente, gracias a la muerte del Señor y la resurrección del Señor, entonces se mece esa gavilla, que es básicamente los primeros frutos que son aceptados ahora en el cielo, gracias a el sacrificio de Jesús. El siguiente festival, ¿cuál era? Pentecostés. El Pentecostés. ¿Qué estación del año era el Pentecostés? Sí, Mayo. Mayo, muy bien. Mayo a junio. Exacto, mayo. Estación del año es tarde en la primavera. Sí, era tarde en la primavera. Fines del mes de mayo, es decir, el 6 de Sivan, como ustedes lo acaban de decir. ¿Qué se cosechaba en el Pentecostés? El trigo. El trigo, ¿cierto? Cuando Cristo entró al santuario, después de morir y resucitar, eso es lo que está simbolizando allí, ¿cierto? Cuando Él entró, ¿qué sucedió 50 días después de que Él meció la gavilla de cebada ante el Señor? El Espíritu Santo. Hubo una gran cosecha. Hubo una gran cosecha, recuerden, ¿cierto? Mece una primera gavilla. ¿Y por qué se mecía la primera gavilla de cebada? ¿Para qué? Llegara Los frutos después, ¿cierto? Entonces, ahora sí, hubo una gran cosecha. Recuerden, los que resucitaron con Jesús fueron más pocos, pero después los que resucitaron, los convertidos en la fiesta del Pentecostés fueron muchos. Dice miles por allí, hablamos de 3,000 primero, después 5,000, bueno, y vamos subiendo el número, ¿cierto? Ahora, una de las cosas ahí es que cuando Cristo, ahí celebramos específicamente en el Pentecostés, cuando Cristo entró en el lugar santo del santuario. ¿Dónde camina Jesús cuando Él asciende al cielo? En el Apocalipsis. entre los candeleros en el lugar. Exacto. Sí, Entre los en el candeleros. lugar santo, candeleros. Entonces, dense cuenta que aquí estamos viendo incluso el lugar santo. Entonces, el orden es el siguiente. En el altar, entonces, Cristo muere. En el lavacro, resucita, ¿cierto? En la agricultura judía, la semilla muere en la primavera, germina y produce los primeros frutos, ¿cierto? Esos primeros frutos son la resurrección de Cristo y los que resucitaron con Él en las primicias. Descansa en el sepulcro cuando comienza la fiesta de los ácimos, o sea, el día de reposo, el 15 de Nisan. Luego, entonces, en el Pentecostés, cuando Cristo ya está en el cielo, caen grandes lenguas de fuego, en la historia como lo vemos. ¿Y por qué caen grandes lenguas de fuego? Porque está con los candelabros. Exacto, muy bien. Cristo ha comenzado su ministerio en el lugar santo, ¿cierto? En medio de los candeleros. Y como está en medio de los candeleros, pues por eso descienden lenguas de fuego. El significado está allí, o sea, quiere decir que está en el lugar santo. ¿Y dónde hay fuego? Pues en el lugar santo específicamente, en los candeleros. Eso quiere decir, y recuerdan que simbolizaba el fuego, lo hemos visto varias veces. ¿El fuego eterno?
El Espíritu Santo. El santo. Entonces, recuerden que descendieron fuego, lenguas de fuego, el Espíritu Santo, que hizo que muchos fueran convertidos. ¿Qué cosecha? ¿Qué cosecha? Se cosechaba en el día del Pentecostés la gran cosecha del trigo, que era la gran cosecha del Pentecostés. Se cosecharon en ese día, en el Pentecostés, miles y miles de almas después de inaugurar Cristo su obra en el lugar santo. Gavillas vivas para el reino de los cielos fueron mecidas allí. Eso es lo que simbolizaba. Luego entonces, ¿qué venía? Venía un verano, ¿cierto? El verano era seco. ¿Qué más era? Los 1260 años de la iglesia. Bueno, vamos a darnos cuenta que hoy vamos a especificar varios momentos, más bien varias representaciones que tiene el santuario, varios simbolismos. Entonces, ese es uno. Hoy vamos a ver la historia del santuario en el pueblo judío, en el éxodo del pueblo judío. Hay un éxodo también para la iglesia cristiana y hay un éxodo personal, de los cuales vamos a hablar en detalle, ¿sí? El cual estás hablando, estamos hablando del éxodo de la iglesia cristiana, pero del pueblo judío es diferente. Pero sí, interesante porque aquí estamos notando simplemente la característica del periodo del año de la agricultura judío, ¿cierto? Entonces, luego venía, como tú dijiste, como dijeron cada uno de ustedes también, un verano que era seco, era infértil, era caliente. ¿Y cuántos festivales habían en ese periodo? Creo que 3. Ni uno. Ni uno. Ah, no, uno. Era pregunta con cascarita, ¿cierto? No, ninguno. Sí. Ninguno. Después del verano, sí venían los festivales De las trompetas. del otoño. Otoñales. El otoño. Del otoño, otoñales. Muy bien, ¿cierto? ¿Cuántos eran los festivales otoñales? 3. 3. El primero de los festivales era el que dijo Sandri, las trompetas. ¿Qué anunciaba el festival de las trompetas? Que se acercaba al Yom Kippur. El día de la expiación, ¿cierto? Yes. ¿Cierto? ¿Qué se hacía en el día de la expiación? Era un día de juicio. Se separaban los buenos y los malos. De los Y lo no que habíamos- convertidos. Exacto. Y lo que habíamos hablado en el año de la agricultura judío es que se separaba la mies de las uvas. Las uvas. ¿Sí? Eso es lo que pasaba. Lo que hemos visto hasta aquí, si se dan cuenta, es exacto. Es decir, es una representación exacta de la realidad. ¿Sí? En el día de la expiación, exacto. En el día de la expiación se cosechaban, recuerden, ¿qué se cosechaban? ¿Qué tipos de cosechas habían? Uvas, aceitunas, trigo, cebada. Exacto. Las uvas y las aceitunas. ¿Cierto? Los buenos y los malos. En el día de expiación, entonces, se separan los buenos de los malos. Y el anuncio de la cosecha o el día de la expiación era hecho al tocar las trompetas por 10 días antes. Y luego, el día 10, volvían a tocar la trompeta, ya diciendo que era el día de separación. ¿Sí? Luego de este festival venía entonces de las trompetas, pues venía la separación, que es efectivamente allí lo que tenemos de los justos y los injustos. Luego de el día de la expiación que teníamos, Tabernáculo. los tabernáculos. Se iban a vivir en el desierto, en enramadas el pueblo, como digamos victoria de lo que había pasado durante el año de la agricultura judío. Era una celebración específica donde decían, ya las cosechas estuvieron listas y ya lo que Dios ha hecho por nosotros nos lo ha dado. Así que los tabernáculos se iban al desierto, vivían en enramadas, ¿sí? Le daban las gracias al Señor por las bendiciones que les había ofrecido durante el año, y vamos a encontrar que este festival la iglesia lo va a celebrar junto con Cristo en el reino celestial, después de su segunda venida. Entonces Él llevará a las gavillas vivas también, que somos nosotros, ojalá, la mies, para estar con Él, con la mies, 1000 años. ¿Los tabernáculos eran viviendas para siempre o eran provisionales? Provisionales. Eran provisionales. Provisionales. Las hacían de ramas, ¿cierto? Las colinas, decía que de Jerusalén se rodeaban y parecían un bosque. La gente venía y hacía carpas de ramas, ¿cierto? Y luego, entonces, volvían a su hogar. De la misma manera, los hijos de Dios
que serán cosechados como la mies, serán llevados al cielo y habitarán en el cielo de manera provisional. Provisional, ¿cierto? Mientras tanto, los impíos aquí en esta tierra están muertos. Después del milenio, Cristo nos vuelve a traer a nuestro hogar, que ahora sí será permanente. Nos vuelve a traer al campamento. Esto es una parte que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Pero este campamento va a ser recreado y va a ser perfeccionado con su poder. Eso es lo que va a pasar. Entonces, la agricultura judía sigue el orden del santuario. Los festivales también. Es una ilustración del plan de la salvación detalladamente. Ahora entonces sí, entremos en materia. Antes, ¿alguna pregunta? Claros. Listo, ¿estamos claros? Listo. Sí, señor. Vamos, Éxodo de Israel y el santuario es lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Va la primera pregunta. A mí me gusta hacer preguntas bastantes, ¿cierto? ¿Cuándo comenzó el éxodo de Israel? Por aquí me dicen cuando salió de Egipto. ¿Alguien tiene otra respuesta? Tal vez cuando lo destruyeron. ¿Cuándo qué? Cuando sitiaron. ¿Cuando sitiaron? Sí, a Israel. Ok, puede ser, ¿cierto? No, vamos a ver que la Biblia nos dice que no. Que, cuando empezó la opresión, ¿no? Egipto los empezó a oprimir. Pienso bueno, yo que puede ser allí. Es una buena respuesta, pero recuerden que estamos ligados al santuario y vamos a demostrar que no comenzó básicamente cuando salió de Egipto. El pueblo el éxodo comenzó específicamente en tiempos de Abraham. Ustedes me dicen con Abraham, vamos a detallarlo hoy. Con Abraham, básicamente se siembra la semilla, ¿sí? La simiente, recuerden, ¿de dónde viene la simiente? De Abraham. Simiente de una gran nación que iba a surgir. De hecho, vamos a Salmo 105, versículo 7, y vamos a comenzar a leer desde ahí. Salmo 105, desde el versículo 7. Entonces, el éxodo de Israel comienza en tiempos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es quien siembra la semilla. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir el año de la agricultura judía. Aquí lo tienen, van a leerlo fuertemente. Maravillas que hizo. Ya lo tienen por acá, un segundito. Salmo 105:7, ¿verdad? Sí, 107. Ah, 107. ¿107? Ah, perdón, 7, perdón, sí, 7. Me equivoqué yo. 105:7. Sí. Ok, y dice, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra son sus juicios. ¿Hasta cuál? ¿Solo ese? No, hasta el 11, vas hasta el 11 ahí. Ok. Acordóse para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. Y estableciólo a Jacob por decreto, a Israel por pacto interno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra libertad. Heredad, perdón. Hasta ahí, muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo el Salmo 105, 107? Básicamente que se acordó que Él es Jehová nuestro Dios, que se acordó de su pacto, de la palabra que mandó, dice, por 1000 generaciones, que hizo inicialmente ¿con quién? Con Abraham. Y dice, específicamente dice, y de su juramento con Jacob, ¿cierto? ¿Y cuál fue el pacto? Con Isaac, perdón. Y diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Entonces, ¿cuándo se sembró la semilla de la gran nación de Israel? Cuando Dios llamó a Abraham. La pregunta es, ¿quién era esa semilla? ¿Cierto? Recuerden, ¿cuándo se sembraba la semilla en el año de la agricultura judío? ¿En qué periodo? En otoño. En otoño, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería nuestra semilla aquí? Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. Dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz.
Sí, recuerden ahí la escena, ¿cierto? Es Dios que le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, Isaac, ¿cierto? Pero le está diciendo específicamente que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto él, Abraham, obedeció la voz. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Isaac. Es la simiente, digamos, literal, ¿no? Porque si hablamos de la simiente, pues es Jesús, pero hablando del pueblo de Israel, la simiente inicial o la semilla inicial, que la simiente quiere decir allí, semilla inicial es Isaac, ¿cierto? Génesis 12 del 1 al 3. Ya se van dando cuenta ahí específicamente. Tenemos el otoño hasta ahora, entonces vamos en el otoño y tenemos la semilla inicial, que es ¿quién? Isaac. Estamos hablando de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Ahora, Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3. Dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quién era el que iba a traer la bendición sobre las familias de la tierra? Isaac. Isaac, la simiente literal, ¿cierto? Isaac. La semilla de Israel es sembrada con el llamamiento de Abraham cuando específicamente nace su hijo, Isaac. Isaac es la siembra de la semilla, ¿sí? Abraham fue llamado por Dios, y esto tienen que tenerlo en cuenta para más adelante, más o menos en el año 1850 antes de Cristo. Eso es aproximadamente, ¿cierto? El éxodo, cuando comienza el éxodo, es en el año 1445 antes de Cristo, ¿cierto? Entonces, más o menos unos 400 años después. Eso es un dato importante, pero guárdenlo ahí. El altar de sacrificio, después de que se sembraba la semilla, el altar de sacrificio se dedicaba, ¿cierto? Después de que se sembraba la semilla. Eso es lo que hemos visto hasta acá. ¿Qué festival era el que celebraba eso? ¿La dedicación del altar? ¿Hanukkah? No. Sí, el Festival de las Luces o el de la dedicación. De la dedicación, de las luces o de la dedicación, ¿cierto? Entonces, lo primero es que se siembra la semilla, pero mire, Génesis 22 nos dice que comenzamos con la semilla. El primer festival después de la siembra de la semilla era el Festival de las Luces o la dedicación. Después de que nació Isaac, hago una pregunta. ¿Será que hubo una dedicación de un altar? Sí, en el que lo iban a sacrificar. Eso, entonces vamos a leer el versículo 2 del capítulo 22 de Génesis. Génesis 22, versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Interesante. Dice, vete a qué tierra. A Moriah. A Moriah, ¿cierto? Grábense también esa palabra Moriah. Sí, es el monte de Moriah, pero es bastante importante. Allí entonces dice, se hace la dedicación al altar. Si ustedes leen del mismo capítulo, el versículo 9, van a darse cuenta de algo más. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí ¿qué? Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces ahora el altar está construido y es colocado Isaac sobre el altar. ¿Quién es ese Isaac? La simiente, la semilla. El mismo lugar de construcción del altar es donde se construyó el altar de sacrificio en el templo de Salomón. ¿Dónde era? Donde fue a ser sacrificado Isaac, en el monte Moriah. En el monte Moriah. Entonces no es un dato menor, ¿no? El mismo lugar de construcción del altar del sacrificio directamente es donde se construye también el altar de sacrificio en el templo de Salomón, ¿sí? El altar dedicado en ese preciso sitio se construyó en el altar de sacrificio. El pueblo de Israel, hay un dato importante aquí, el pueblo de Israel entró de la tierra de Canaán y resulta que cuando entró a la tierra de Canaán logró conquistar todo, pero hubo una cosa que cuando ellos entraron no pudieron conquistar y tiene que ver con el monte de Moriah, o más bien la ciudad allí de Moriah.
no lo pudieron construir, no lo pudieron conquistar. Menos, digamos, y eso pasó por siglos. El monte Moriah, en este lugar lo usaban los que habitaban las tierras. ¿Recuerden quién habitaba las tierras de los cananeos antes de que entrara el pueblo de Israel? ¿Y esos gigantes? Sí, gigantes, eran los fereceos, los ¿qué? Los Jebuseos, fereceos. todo lo que terminaba en eos, No los feos. ¿cierto? No los feos. ¿Eran tribus qué? ¿Cómo eran tribus? ¿Tribus cómo? Bárbaros. Paganas, además, ¿cierto? Resulta que ese lugar, ese mismo monte Moriah, lo utilizaban para hacer los peores sacrificios. Recuerden, por ejemplo, en tiempos de Baal, que se sacrificaban a Baal y tenían sexo. Ay, a los niños, sí. Y a los niños a Moloch, ¿recuerdan? Es bastante interesante. En ese lugar, entonces, se hacían eso las tribus mientras no fue conquistado por el pueblo de Israel. Satanás no quería soltar ese monte, básicamente, y es porque sabía qué había pasado allí y qué era lo que Dios quería allí, ¿sí? Pero entonces, Segunda de Crónicas 3:1 nos narra algo. Miren lo que dice allí, y no estoy diciendo allí mentiras cuando decimos que el mismo altar que se usaba, donde se sacrificó donde se iba a sacrificar a Isaac, era el mismo altar en donde construyó Salomón. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 3:1? Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. De hecho, la historia todavía de este monte, de este lugar específico, es también fascinante. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta que ahí habla de Ornán el Jebuseo, ¿sí? Es una historia incluso donde David, después de que pecó, ¿cierto? El ángel de Jehová hizo una matanza, pero solo hasta que David ofreció sacrificio y compró, digamos, ese lugar, fue entonces, paró esa mortandad, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se construyó el templo? En el mismo lugar dedicado para sacrificar ¿a quién? A Isaac. A Isaac. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Se siembra la semilla. Cuando Dios llamó a Abraham y tuvo a Isaac, se sembró la semilla en el año de la agricultura judía. Después se celebraba el festival de la dedicación. Abraham lleva a su hijo para dedicar el altar, el mismo lugar en donde el templo sería construido mucho tiempo después. Dios había dado, ahora, además de eso, Dios había dado una profecía de tiempo a Israel. ¿Ustedes lo recuerdan qué profecía de tiempo le dio a Israel por esos días? Incluso se la dio a Abraham. ¿No? Bueno. Después de que se sembrara la simiente y se dedicara el altar, iba a venir un tiempo de apostasía y de esclavitud para el pueblo de Dios. Un tiempo de oscuridad, como pasaba en el otoño. La siguiente estación del otoño era el invierno, ¿cierto? Entonces, después venía la siembra y la dedicación, pero después de eso el pueblo cayó en servidumbre. ¿Recuerdan? Se les olvidó, cuando estuvieron en el pueblo en Egipto, se les olvidó el sábado. Comenzaron a comer carnes inmundas, fueron esclavizados, adoraban a ídolos de los egipcios, había idolatría e inmoralidad por todas partes. Eso pasó, entonces dense cuenta, se siembra la semilla, se dedica al altar, pero el pueblo de Israel cae en apostasía, cae también en esclavitud, ¿cierto? Y entonces había una profecía. Israel era esclavo, y mientras Israel fue esclavo, pues había frialdad y había infertilidad. La semilla, ¿cómo estaba? Estaba latente, porque ya había sido sembrada, ¿cierto? Pero estaba dañada por causa de lo que pasaba allí, ¿cierto? Es decir, estaba latente, pero no había crecido. Versículo 23 de Éxodo 2. Dice así. Versículo 23 de Éxodo 2. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre. O sea, aquí nos está diciendo que es un periodo de ¿qué?
de servidumbre, un invierno oscuro para el pueblo de Dios. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó ¿de qué? De la semilla, de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Cierto? ¿Cuál era la profecía de tiempo exacto? Éxodo 12, el versículo 40 nos dice. ¿Qué dice Éxodo 12, 40? Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. No, creo que no es. Éxodo 12. Dice, el tiempo que los hijos, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ah, interesante. El pueblo, ¿cierto? Habitó en Egipto 430 años. Había una profecía de tiempo. Dense cuenta que no solo nosotros tenemos profecías de tiempo, ¿sí? No son nuevas las profecías de tiempo. Aquí hay una profecía de tiempo exactamente. De hecho, dice que el pueblo salió en el día, en el mes, en el año exactos, como decía la profecía. 430 años después. Ahora, una pregunta. Sí. Camilo, esos 430 años son, o sea, haciendo el paralelo, ¿son esos 430 años que hubo de oscurantismo? No, ojo que esto bueno. Vuelvo a repetirlo desde dos perspectivas, ¿cierto? En la historia del santuario se repite ¿en dónde? Se repite en el pueblo de Israel. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel. Recuerden cuando el pueblo de Israel dejó de ser pueblo escogido por Dios. Cuando lo cruzó. Cuando apedrearon a Esteban. Más o menos ¿en qué año? En el año 30, no, en el año 34. En el año 34, como estamos hablando del pueblo de Israel, pues el año 34 es mucho antes de la Edad Media. Aquí estamos hablando de un periodo de oscuridad, pero de oscuridad en relación a la cosecha de la que estamos hablando, ¿cierto? Oscuridad en cuanto a que qué pasaba se sembraba la semilla, se dedicaba al altar, pero venían las lluvias y venían los días oscuros, ¿cierto? Eso es lo que estamos hablando. Ese periodo, esos 430 años, equivalen más o menos a ese periodo. ¿Sí? Sí, señor. No, ¿Sí? Iba a preguntar, digamos, o sea, tú dices proféticamente, ya estaba, pero ¿dónde fue dicho que ellos iban a habitar 430 años en Egipto? Acabamos de leerlo. El que ustedes No, leyeron. Acabé de leer. Ya vamos para allá. Sí, muy bien. Es buena pregunta, sí. El tiempo que ellos habitaron fue 430. Vamos a Génesis 15:13. Dice, ¿por qué habitaron este tiempo allí? Yo voy a responder esta pregunta, si no es en este texto, es en uno de los siguientes, ¿cierto? ¿Por qué habitaron este tiempo allí? Dios había dado una profecía de tiempo diciendo este tiempo del invierno, ¿cierto? ¿A quién le dio la profecía? Esta profecía que Diego está preguntando. A Abraham. Abraham. Mire lo que dice Génesis 15:13, versículo 13, ¿qué dice? Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí y será afligida por 400 años. Yo sé que van a tener una pregunta, pero ya voy a responder esas preguntas. Esa diferencia de tiempo, ¿no? 430 sí, claro. Y 400 años, pero ya la voy a responder. La semilla, primero debo decir que la semilla iba a permanecer en esclavitud y sujeción durante este periodo. Un tiempo de oscuridad y frialdad. ¿Cuándo se rompió la servidumbre? ¿Sí? En Israel, en realidad, con la relación al santuario, habían 4 lugares claves. Nosotros hemos hablado de 3 lugares claves en relación al santuario, ¿cierto? Pero habían en realidad 4. Mire, uno era el atrio, ya lo habíamos hablado, el lugar santo, el número 2, el lugar santísimo, pero había un lugar que era también parte del tabernáculo, porque así la Biblia lo considera, y era el campamento, es decir, el pueblo se hacía en el campamento. La pregunta que debo hacer es, ¿cuánta esperanza de salvación tenía la gente del campamento si no había santuario? Nada. Nada, ¿cierto? No había esperanza de salvación. Es decir, estaba el campamento, pero si se reunieran afuera y no hubiera santuario, donde está la presencia de Dios y donde hay un sinnúmero de cosas que ya hemos explicado, entonces no tendría ningún sentido,
Entonces, en el campamento, básicamente lo que estaba pasando en este momento, durante este periodo, era que estaban en sujeción y en servidumbre. Al menos que viniera el santuario, ellos estaban perdidos. Esta es la etapa entonces que se menciona aquí. La simiente, el cordero, básicamente se escogía ¿en dónde? En el campamento. Se dedicaba en el campamento y luego se llevaba al altar, al igual que en los días de Abraham. Se dedicó el altar donde se iba a ejecutar específicamente el sacrificio y más adelante el cordero se iba a colocar allí. Ahora, ¿quién era el que dominaba a Israel en ese tiempo? Ya dijimos. ¿Qué pueblo? Egipto, ¿cierto? ¿Y quién era el rey de Egipto? Faraón. Faraón, pero dense cuenta, mire, aquí hay un simbolismo también todavía más profundo. Mire, ¿quién realmente era el que dominaba el pueblo de Egipto mientras estaba en esclavitud? Ezequiel 29:3. ¿Quién era el que realmente dominaba al pueblo de Egipto? Nada es coincidencia en lo que la Biblia, todo el Antiguo Testamento tiene algo que enseñarnos en relación con el Nuevo Testamento. Todas son historias en relación. Ajá. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Ah, interesante. ¿Quién estaba detrás de Egipto? El gran dragón. El gran dragón realmente era el que dominaba durante este periodo. ¿Quién era el que no quería que viniera la simiente específicamente, ahora sí espiritual? Pues el Satanás. dragón. O sea que Israel era esclavo ¿de quién? De Satanás. De Satanás. A Satanás se le llama el príncipe de las tinieblas. ¿Y qué características tenía el invierno? Eran Oscuridad. tinieblas. El pueblo, entonces, perdió la verdad. Fue esclavo en Egipto. Eso pasa cuando nosotros en nuestra vida perdemos la verdad. Nos volvemos esclavos, ¿cierto? ¿Esclavos de quién? Pues aquí está diciéndolo claramente. Si no es de Dios, soy esclavo de Satanás. Después de los 430 años, el pueblo iba a ser libertado del gran dragón. ¿Cómo fue que ellos fueron libertados del gran dragón? ¿Cierto? Éxodo 12:40. ¿Sí? Hay una diferencia de 400 a 430. Sí, voy a responder esa pregunta. Aquí también hacen la misma pregunta de por qué la diferencia entre 400 a 430. Ya la voy a responder. Yo dije que le iba a responder, pero necesito ir adelante en el tema porque aquí está la respuesta. La tengo. Entonces, ¿cómo fue que ellos fueron libertados del gran dragón? Éxodo 12:40 nos habla. Dice, ¿dónde se dio la profecía de tiempo para permanecer en Egipto? ¿A quién se le dio? Ya habíamos dicho. ¿En dónde? A Abraham. ¿En dónde? ¿En qué parte? En el pueblo de... No, ¿en qué libro? En Génesis en Génesis. 15:13. Exacto. En Génesis, en tiempos de Abraham, dice el versículo 40 que ya leímos, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados, dice el versículo 41, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahora, es la pregunta que ustedes han hecho. En Génesis dice 400 años y en Éxodo dice 430 años, ¿cierto? En el mismo día. El apóstol Pablo en Gálatas también dice que son 430 años. Ahora, ¿cómo resolvemos el problema? Es fácil, es sencillo. Básicamente, 400 años cubren el tiempo desde que el altar fue dedicado cuando nació Isaac, ¿sí? Es decir, desde que nació Isaac, específicamente, se cumplen 400 años. 430 años cubren el tiempo desde Abraham, ¿cierto? Cuando fue llamado por Dios. Entonces, ahí están los dos. ¿Desde que qué? 430 años desde que Abraham fue llamado por Dios y 400 años desde que el altar fue dedicado y más específicamente cuando nació Isaac. ¿Listo? Pero Abraham se le dio desde el momento en que salió o después de que salió la promesa. Abraham se le dio desde el momento en que nació, porque le dije, sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo, ¿cierto? Entonces, desde el día... Pregunta, porque no escuché la pregunta. ¿La pregunta inicial? La que hizo tu papá. La pregunta que hizo tu papá. Ajá. Ah, ya. ¿Cuál es la pregunta? Se le dio a Abraham se le dio esa promesa
desde que salió de ahí Sí, o después. que si se le dio a Abraham la promesa, desde que salió o después. La respuesta de la Biblia misma nos dice que cuando sale de Ur de los Caldeos, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Entonces, desde el día en que se le da si le dice sal de tu tierra y de tu parentela, ¿cierto? Cubre entonces el tiempo de los 430 años de Abraham, desde que fue llamado por Dios. Después, 400 años son los que cubre, ¿desde qué? Desde que Isaac fue ofrecido desde que fue dedicado el altar, específicamente para nuestro año de la agricultura judía. ¿No podemos decir que Isaac esos 30 años? No, tenía menos. Sí, tenía menos. Listo. El punto clave, ¿cierto? Es que dice que en el mismo día, básicamente de lo que venimos diciendo, en ese día, en el día 430, ¿cierto? O 400, ese mismo día Israel sale de Egipto, ¿cierto? ¿Qué marcó la salida de Israel de Egipto? La plaga de la muerte del hijo del faraón. Voy a hacer esta pregunta más bien. Después del invierno, ¿qué venía? La primavera. La primavera. ¿Y cuál era la primera fiesta cuál era el primer festival de la primavera? La Pascua. La Pascua. ¿Qué fue lo que marcó el fin de la servidumbre y de la oscuridad de la esclavitud del dragón en Egipto? La Pascua que se celebró. La Pascua, el sacrificio del Cordero. Leámoslo. Éxodo 12, versículo 5. Éxodo 12, versículo 5. ¿Cierto? Dice así: Sí. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Eso fue lo que entonces le dijo Dios, ¿a quién? Al pueblo de Israel para salir de Egipto. Esto es lo que vas a hacer. ¿Y en qué día dice ahí? El día 14 ¿de qué? Ahí no dice específicamente de este mes, pero estábamos hablando de qué mes? De Nisan, ¿cierto? El mes de Nisan. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, ¿cierto? Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ya sabemos que entre las 2 tardes pues se refiere al intermedio entre las 3 y el momento cuando se oculta el sol. Esas son las 2 tardes. Es ese periodo. Versículo 7, Diego. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Sí. Entonces dice que ¿qué? ¿Que tomarán de qué? De la sangre del sacrificio y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que coman del sacrificio. O sea que estamos hablando primero, el día 14, el mismo 14 de Nisan, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Los siguientes que lo van a matar, lo van a inmolar, ¿cierto? Y los siguientes que van a tomar la sangre, o sea, su sangre, y la pondrán en los dinteles de las casas. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Aquí está hablando entonces de la siguiente fiesta, que ya habíamos hablado, que es la Pascua, ¿cierto? Está diciendo, aquella noche, esa noche de liberación, ¿qué va a pasar? Van a comer la carne asada al fuego y dense cuenta que aquí también está los panes sin levadura, ¿cierto? La fiesta, el siguiente festival, ese con hierbas amargas. La Pascua o el pan sin levadura no solo representan a Cristo, sino también representan la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? El pan sin levadura específicamente representa también la liberación de Israel del pecado. Recuerden que la levadura era, pues, el pecado. Y aquí está hablando específicamente que eso tenían que hacer para ser liberados del pecado. Versículo 9 y 9 solamente. Ya lo leí y me pareció horrible. ¿Ninguna cosa comeréis de él cruda? Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus intestinos.
Está diciendo, no comeréis del cruda, sí, pero no van a comer de eso, y menos crudo. Ajá. No, El no, no. versículo- No, no, no. No deberán comer la cruda. Ponle cuidado. Dice, Sí, sí, no ninguna cruda. cosa comeréis de él cruda, Sí. ni cocida en agua, sino, o sea, tenían que comer el resto asado al fuego. Dice, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus intestinos. Sí, ¿Por está qué? dando una explicación más bien. Está diciendo que eso tampoco se va a comer. ¿Sí? Hay un punto y coma. No, Hay un punto No, y no, coma. no, no. tienen que comerlo. Tienen que comerlo. Para No, mí, hay un eso- punto y coma. póngale cuidado. Y no deben dejar Voy nada. otra vez al 8. Y A aquella ver, noche comerán la carne, aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Después de que dice, si no asada al pueblo, sino que, si no asada al fuego, en la versión aquí que yo tengo, tiene un punto y coma. Y el punto y coma hace referencia a que eso hace parte de lo que no se come. ¿Sí? Entonces, hay un punto y coma. ¿Qué ¿Listo? dice ahí? Y en el 10 dice, y no deben dejar nada. Pero aquí está haciendo la excepción. Da la excepción. ¿Sí? Hay un punto y coma. Eso es muy importante. Ah, bueno. Dice, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, es el que firma. ¿Cierto? Entonces, específicamente lo que estamos viendo aquí es que la fiesta que se estaba celebrando allí era la Pascua. ¿Sí? Recuerden que en el otoño se siembra la semilla. ¿Cuándo se sembró la semilla entonces? En la Pascua. No, pero según lo que hemos hablado hasta el momento, ¿cuándo se sembró la semilla? ¿Con qué cosa específica? Con Isaac. Con el nacimiento de Isaac. Luego entonces se dedica el altar. ¿Con qué festival se celebra la dedicación del altar? Con el Hanukkah. Con el Hanukkah. Con el de las luces, Hanukkah. Exacto. Luego viene el invierno y un invierno de oscuridad y de servidumbre, ¿cierto? En ese tiempo se pierde la verdad, pero la servidumbre, específicamente del dragón, es interrumpida por la primavera. En la primavera surge la luz de las tinieblas, surge la vida, y con la vida surge la Pascua, la primera fiesta. ¿Y qué hizo Israel en esa Pascua? Sacrificó un cordero. ¿Cuál era el siguiente mueble en el santuario? El lavacro. El lavacro. ¿Cuál es el lavacro de Israel? Sería la El pregunta. Mar Rojo. El Mar Rojo, ¿cierto? ¿Cuántos días después del altar se celebró el lavacro de Israel, digámoslo así? No sé. ¿40? No sé. Después de que salió, 3 días, ¿no? 3 días, muy bien. Muy bien, 3 días. ¿Sí? El festival de las primicias era ¿cuántos días después del altar o de la Pascua? 3 días. 3 días, porque ¿cierto? significa la resurrección. También tiene que ser los 3 días también ahí para Israel, para el éxodo, pues. Exacto. Entonces, ¿qué simbolizaba el lavacro específicamente aquí? El bautismo. El bautismo. Después de que Israel sacrificó el cordero y el dragón murió, ¿cierto? Más bien los primogénitos allí del dragón murieron, ¿a dónde fue Israel? Primera de Corintios 10, el texto que dice Sandra, ¿cierto? Versículo 1 dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron ¿qué? El mar. Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿cierto? El próximo paso entonces es ¿qué? El bautismo. ¿El bautismo en qué mueble? En el lavacro. En el lavacro. En el bautismo, ¿qué pasa? Morimos y resucitamos. Se llama el lavacro de la regeneración. Ustedes lo pueden leer, no lo vamos a leer ahorita, pero lo pueden leer en Tito 3:5. Y la regeneración básicamente porque ¿qué es regenerar?
volver a generar, ¿no? ¿Sí? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un generador es algo que genera energía, ¿cierto? Se apaga la luz, ¿y qué pasa cuando se apaga la luz? Hay que regenerar, ¿sí? Algo ha muerto y va a resucitar. Entonces, el lavacro representa el bautismo y específicamente la muerte, pero más que la muerte, la resurrección, ¿cierto? En el bautismo, ¿nosotros qué hacemos? Morimos al pecado y volvemos a la vida nueva. Interesante, ¿no? Israel fue llevado al bautismo, ¿sí? ¿Será? Y unos se preguntarán, pero ¿será que sí es el bautismo del lavacro? ¿Sí se hacía así? Perdón, Cami. Sí, señor. Es que como había quedado con la duda, busqué en el comentario bíblico. Dice, los antiguos expositores judíos entendían correctamente que esto significaba que el cordero había de ser asado completamente, incluyendo tanto la cabeza como los muslos. Las vísceras debían de ser asadas junto con el resto del cordero, habiendo sido primero limpiadas. La preparación del cordero simbolizaba el hecho de que el cuerpo de Jesús no habría de ser quebrantado. O sea, sí se comían la cabeza y los intestinos, pero limpios. Ok, bien, listo. Y sobre lo demás que... La nueva traducción viviente dice, no comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Entonces, de pronto, Dieguito, no se comieron la cabeza, ni las patas, ni las entrañas. Las quemaron. Listo, pues no vamos a, digamos, no discutamos, lo estudiamos, está bien, no discutamos en el tema. Lo que pienso ahí, Diego, es que pues nos perdimos la siguiente parte que era más importante que comerse las vísceras. Entonces sí, es importante y vamos a revisarlo, pero no sé si, pues, digamos, en qué momento vamos ahora. No sé si se perdió eso de la idea de todos. Íbamos en el lavacro, era el bautismo, la resurrección, pero más importante. Listo. Entonces, dice, se llamaba el lavacro de la ¿qué? De la regeneración. De la regeneración, ¿cierto? El lavacro de la regeneración. Regenerar decíamos que era volver a generar algo, ¿cierto? En el bautismo nosotros morimos al pecado y volvemos a la vida nueva, ¿cierto? Israel fue llevado ¿a qué? Al bautismo. Decíamos, ¿será que sí es bautizado en el lavacro? Es la pregunta que nos hacíamos. Pues Primera de Reyes 7:24 la responde. Primera de Reyes 7:24, ¿cierto? Hablando del lavacro de Salomón, mire lo que nos está diciendo allí. ¿Cómo se le llamaba también a lo que estaba dentro del lavacro, al agua que estaba dentro del lavacro? Versículo 24. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. ¿Cómo se le llamaba también al agua? Mar. Mar, ¿cierto? ¿Cuál mar? Pues específicamente aquí sí nos viene hablando del Mar Rojo. El pueblo de Dios entonces fue bautizado ¿en dónde? En el Mar Rojo. Esas son específicamente las primicias que podemos ver. Cuando Israel sale al otro lado del mar, después de que, ¿qué pasó con el dragón específicamente y los enemigos viejos? Fueron sepultados en las aguas, ¿cierto? Israel entonces nace como una nueva nación, como una nueva creación. El pueblo de Israel entonces resucita, un pueblo entonces renovado y libre, ¿cierto? ¿Por la muerte de quién? Del Cordero, ¿cierto? Y por el lavamiento, ¿en dónde? En el mar. Bautismo, ¿cierto? En el bautismo. Ellos llegan a ser entonces la gavilla inicial mecida por Dios. Llegan a ser el pueblo especial. Pero aún no se ha cosechado como nación, ¿sí? No se ha cosechado todavía como nación. La semilla se sembró antes, pero germina cuando se sacrifica el cordero. La cosecha inicial se ve cuando salen al otro lado del mar, ¿cierto? La gavilla del pueblo de Dios ahora es un pueblo libre, ¿cierto? Y vienen los primeros frutos de Jehová. Pero la gran cosecha, específicamente, que es el Pentecostés,
¿cuándo se da en tiempos de Israel? Cuando entran acá, no, mentira, no. 50 días más tarde de ese evento, ¿cierto? ¿A dónde llegan? Cuando ellos llegan ¿a qué? Al monte ¿Sinaí? del Al Sinaí. monte Sinaí, muy bien. Al llegar al Cuando Sinaí, ellos se proclaman, pues, pueblo de Dios, cuando dicen, "Sí, vamos a cumplir todo", y después van y queman el becerro y todo. Pero sí, cuando ellos dicen, aceptan que Dios les da la ley y ellos dicen sí. bien. Entonces llegan al Sinaí y en el Sinaí celebran el Pentecostés. Hasta ahora hemos visto que eran esclavos en el campamento, ¿sí? Que la semilla se sembró en Isaac, que el altar se dedicó en invierno, se perdió la verdad, hubo apostasía, hubo servidumbre en el invierno. En el invierno, o más bien el invierno se interrumpió por la luz que empieza a nacer. La luz llega a ser el sacrificio entonces del cordero, la semilla muere, ¿cierto? Pero nace. Luego luego del altar entonces pasan al lavacro y son bautizados. ¿Qué sigue después entonces en el santuario? El candelabro. El lugar santo, sí, específicamente. ¿Qué había en el lugar santo? El candelabro, como lo acabas de decir. Primero, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto sucedió algo, ¿sí? Entonces ya vimos allí que tuvieron allí, ¿qué? La ley. Pero mire lo que pasó en relación a la ley, o en el Sinaí, ¿cierto? El candelabro. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto sucedió algo. Éxodo 13, 21. ¿Cuál es el propósito del candelabro en el santuario? Permanecer iluminado. O algo así. Había luz. ¿Nos generaba? Una Luz. guía. Versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna ¿de qué? De fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Cuál es el propósito de fuego primero? Alumbrarlos. Alumbrarles el camino. Este era el candelabro que los guió después del bautismo, básicamente. Después de que se bautizaron, entran entonces al lugar santo y encuentran al candelabro, y el candelabro específicamente se refiere ¿a qué? A el fuego, ¿cierto? ¿Que tiene que ver con qué? El Espíritu Con Santo. el Espíritu Santo que les alumbra el camino y también nos muestra a Jesús como la luz del mundo, ¿cierto? ¿Qué otro mueble entonces había? Mira que hasta el momento todo es exacto lo que ocurre. La historia específicamente del pueblo de Israel es exacta, ¿cierto? Ahora, la mesa de los panes es lo siguiente. ¿La mesa de los qué? De los panes. De los panes. Éxodo 16, lo siguiente que pasa en los eventos tiene que ver con Éxodo 16, ¿sí? Éxodo 16 nos habla del maná que cayó del cielo. Dice que era comida o pan de ángeles. Y en el santuario estaba la mesa de los ¿qué? Panes. De los panes. De los panes que normalmente tenían que ser cambiados los panes allí, ¿cierto? ¿Qué representa el pan? Juan 6, versículo 51. ¿Qué dice? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Quién está hablando allí? Jesús. Jesús. Jesús es el pan que vino ¿de dónde? Del cielo. Del ¿Cuál cielo. era el pan que descendió del cielo en el Antiguo Testamento? El maná. El maná. Eso quiere decir que Cristo es el pan. ¿Y qué representa entonces el pan de la mesa? A Cristo, ¿cierto? El vino de la mesa. La sangre de Cristo, pues porque cuerpo y sangre, ¿no? La sangre de Cristo, muy bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué otro mueble seguía? El incienso, el altar del incienso. El altar del incienso.
¿Cuál era el propósito entonces del altar del incienso? Las oraciones con la sangre. Incienso con la sangre representa entonces la intercesión de Cristo allí. Más que las oraciones, es la intercesión ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Éxodo 32-31 nos dice, nos habla de una cosa interesante. Dice que el pueblo pecó contra Jehová allí. Ustedes pueden recordar la historia, pero mire antes de cualquier cosa, ¿qué dice Primera de Juan 2, versículo 1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿en dónde aboga Jesús? En nuestros pecados. En el lugar santo. En el altar del incienso, muy bien. El Sí, en el lugar santo, en el altar del incienso. Ahora, dijimos que el pueblo había pecado contra Jehová en el capítulo 32. ¿Qué simbolizó la intercesión en el altar por su pueblo? O más bien, ¿quién simbolizó allí en el Antiguo Testamento la intercesión en el altar por su pueblo? Moisés. Moisés. Versículo 31. 32-31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Interesante, otra vez, ¿cierto? Y mira, lo primero que dice es que el pueblo había cometido un gran pecado, pues hicieron dioses de oro, pero nosotros decimos, no, nosotros no hacemos eso, ¿cierto? Nosotros no pecamos de esa manera. Seguramente sí, hoy en día pecamos de esa misma manera, ¿cierto? Hay otro tipo de dioses que nos hacemos. Versículo 32 dice que, pero dice, Moisés se puso allí y dice que perdones ahora su pecado, el pecado después de que habían ofrecido dioses de oro, ¿cierto? Y dice, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés entonces está intercediendo por su pueblo, ¿en dónde? En el altar específicamente en esta historia. Elena de White nos habla específicamente allí en primeros escritos y cuando habla Cristo y se presenta al Padre, dice 3 veces Cristo dice, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Está diciendo que está ofreciendo su sangre. Cuando se repite algo en la Biblia es porque es importante. O sea que aquí lo importante es que la sangre de Cristo es la que hace esta intercesión, ¿sí? Y lo que dice aquí específicamente es que Moisés dice, ráeme de tu libro. Así es Jesús. Moisés entonces aquí es un símbolo ¿de quién? De Jesús. Diciendo, ráeme de tu libro. Él tomó nuestro pecado, ¿cierto? Se hizo pecado e intercedió o intercede en este momento también por nosotros. Juan también lo dice en Romanos 9, ¿sí? Abraham también pasó en la historia de Sodoma y Gomorra. Abraham intercediendo allí en Sodoma y Gomorra por el pueblo que era pecador. ¿Recuerdan? Si hay 50, entonces vas a salvar a este pueblo. Si hay 30, si hay 20, si hay 10. No encontraron en 10. No encontraron ni 10. Pero ahí estaba Abraham también representando ¿a quién? A Jesús. Ojo, no es que fuera Dios ni que fuera Jesús. Es un símbolo, ¿sí? Es un símbolo. Ese es un punto importante. Entonces, llegamos ahí, terminamos el lugar santo, ¿sí? Vamos con el lugar santísimo, pero ya es tarde, así que vamos a dejarlo para la siguiente vez, porque todavía nos falta bastante. Dijimos que era bastante, ¿cierto? Pero tenemos hasta aquí, entonces, la historia específica. En el año de la agricultura judío. Entonces, tenemos, se siembra la semilla. ¿En qué momento se siembra la semilla? En otoño. En otoño, ¿cierto? Después de que se siembra la semilla viene un periodo de oscuridad, que es el invierno, ¿sí? Pero antes de, ahí también hay una fiesta que es la dedicación del altar, ¿cierto? ¿Cómo se celebró en el Éxodo de Israel la dedicación del altar? ¿Con el altar de Isaac? Con el altar de Isaac, ¿cierto? La simiente de Abraham, básicamente es Isaac, esa es la semilla, y después se ofrece la semilla, se ofrece el altar, ¿cierto? Allí en la dedicación precisamente de la fiesta de la dedicación. Después entrábamos, ¿a dónde?
Dice que el pueblo fue ¿qué? Servidumbre, esclavo, ¿no? Bueno, primero dijimos era esclavo, ¿cierto? Era esclavo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo fue libre? Por medio de la Pascua. Por medio de la Pascua, ¿cierto? El cordero simbolizaba la liberación del pueblo de Israel. Después de la liberación, ¿qué pasa? Viene la regeneración, el bautismo. La regeneración o el bautismo, cuando pasaron ¿por dónde? Mar Rojo. Por el mar. Por el Mar Rojo. Después del Mar Rojo, entonces viene ¿qué? El Sinaí, el pacto. El pacto en el Sinaí, ¿cierto? Se da el pacto en el Sinaí específicamente. En el Sinaí, ¿qué es lo que pasa? Las tablas. Bueno, eso no lo hemos detallado, lo detallamos, pero ¿dónde se ve? En el lugar santo, ¿con qué? Con el candelabro. Cuando desciende fuego allí del cielo, ¿cierto? ¿Qué más hablamos? Dijimos también, por el otro lado, la mesa de los panes de la proposición, ¿cierto? Ajá. Ahí Maná. representa ¿qué? El maná. El maná que fue ofrecido al pueblo de Israel, que fue quien los sostuvo. Ese maná fue quien los sostuvo. Jesús, nuestro pan de vida. El que come del pan de vida tiene vida eterna. Después de eso, teníamos el altar del incienso, que está por el evento en donde Moisés intercedió por el pueblo. Así que vemos hasta el momento, al menos la historia en el lugar santo, ¿de quién? Del pueblo de Israel. Si ustedes se dan cuenta, y esto vamos a verlo en una futura vez, se detalla incluso nuestros pasos, ¿no? Nuestros pasos en el lugar santo y en el santuario, más bien. En todo el santuario se ven nuestros pasos. Allí están los mismos pasos. Nosotros venimos de esclavitud del pecado, ¿no? ¿Cierto? Hay una semilla que se siembra, pero estamos en esclavitud del pecado. Solamente hasta que, ¿qué? Hasta que Jesús, a través de su sacrificio, viene a nuestra vida, es que nosotros podemos salir de la esclavitud. Una vez pasamos y salimos de la esclavitud, es importante, entonces, el bautismo, porque allí somos regenerados, salimos a una nueva vida, sepultamos la vida anterior que tiene que ver con el dragón, ¿cierto? Y ahora nacemos a una nueva vida. Después de eso entramos al lugar santo, ¿cierto? Y en el lugar santo entonces encontramos, de hecho, el mismo candelabro, la luz, ¿cierto? El Espíritu Santo, que es el que tiene que entrar a nuestras vidas y poner la ley, pero también nos ayuda a testificar. Después encontramos el comer del pan, el pan de vida. ¿Cómo comemos nosotros el pan de vida? A través del estudio de su palabra. Y después, ¿cierto? A través del estudio de su palabra también representa comer el pan de vida, comer a Jesús, pero ¿cómo nos alimentamos de ese pan? Yo soy el pan de vida. ¿Y dónde está escrito acerca del pan de vida? En su palabra. Así que también los panes simbolizan allí el estudio. Por el otro lado ya dijimos, y el altar del incienso, nuestra vida de oración, pero la intercesión que hace Cristo por nosotros, ¿cierto? Y pues ya lo dijimos otra vez y lo repito, pero el candelabro también representa allí el testimonio que nosotros damos hacia los demás, como Jesús la luz del mundo. Cuando mora en nosotros nos ofrecemos a los demás como esa luz. Y así entonces tenemos la historia. Como dije, es un tema bastante largo. Y muy denso. Y muy denso. Requiere mucha concentración, huepucha. Quedamos en la mitad, pero vamos a repasarlo la siguiente vez seguramente. ¿Sí? Bueno. Vamos a repetirlo y a repetirlo hasta que lo aprendamos, pero también tiene que ver con encontrarlo en nuestra vida. Vamos a ir encontrándolo en nuestra vida. Si pasó en el pueblo de Israel, lo encontramos en nosotros. ¿Sí? Gracias, Cami. Lástima que el tiempo no nos da. Vamos a orar entonces allí. Muchas gracias. Oremos. Yo oro si quieren, no hay problema. Bueno. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, por
por la verdad que encontramos en tu palabra, porque así como el pueblo de Israel pasó un éxodo, Señor, y se encuentra detallado en el santuario, también se encuentra nuestra vida allí. Hay muchas lecciones, Señor, que debemos aprender en el santuario acerca del pueblo de Israel que tienen que ver con nosotros. Nosotros somos este pueblo de Israel que has escogido de manera espiritual, Señor. Pero podemos estar cometiendo los mismos errores de no saber que los símbolos, Señor, se encuentran directamente contigo, que eres el hacedor de nuestra salvación. Permite que lo comprendamos, Señor, que el santuario sea algo que pueda estar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que más allá de aprender una serie de cosas, Señor, tú pongas en nuestros corazones el deseo de poder acercarnos a ti, Señor. Necesitamos ir a ti porque hemos estado en pecado. La semilla ha sido sembrada en nuestro corazón, Señor, pero solamente a través de aceptar a tu Hijo, Señor, allí en la cruz, es que podemos comenzar una nueva vida. Permite que podamos ser llamados al bautismo, que no solamente sea el bautismo en agua que necesitamos todos, Señor, sino que también sea un bautismo en espíritu, en el fuego, Señor. Que tu Espíritu Santo entre en nuestros corazones, que actúe ahora desde nuestras mentes, Señor. También permítenos, a través de tu palabra, estudiar, a través de la oración, dedicar tiempo a ti, Señor. Y finalmente, en el candelabro, permítenos testificar al mundo, Señor. Guíanos, guárdanos, síguenos acompañando, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor. Y si hemos llegado con alguna tristeza en esta noche, te pedimos que nos guíes. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Camilo, gracias, muy amable, muy